Comenzamos hoy nuestro café y té y hemos querido invitar de nuevo a nuestro notario de Estepona, Fernando Bermúdez Maciote. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María José. Y vamos a hablar hoy de un tema que, bueno, que está muy en el candelero, el tema de las herencias, de qué formas hay de aceptar una herencia o de renunciar a ella. ¿Se puede renunciar también a ella? Sí, se puede renunciar, claro. Sí. Sí. Y a la hora de... Vamos a hablar primero del tema de cómo aceptarla, porque hay varias fórmulas para aceptar una herencia, ¿no es así? Sí, correcto. Lo primero, lo normal, bueno, buenas tardes a los telespectadores, a ti también, María José. Lo normal cuando fallece una persona, un familiar, bueno, surge sobre todo muchas dudas, no sé las veces que lo habré dicho, pero eso, siempre lo de los plazos, 6 meses. En 6 meses hay que solucionar o intentar solucionarlo todo. Entonces lo normal es ver, pues, eso, tiene dudas, hay que ver si se va a aceptar, no se va a aceptar la herencia, para eso hay un mecanismo, unos trámites. Lo primero y básico es ver si tenía o no tenía testamento. Es decir, normalmente bueno, siempre que una persona hace testamento, el notario mandamos lo que es un certificado al registro de últimas voluntades y ahí aparece siempre registrado. Entonces ver si tenía o no tenía testamento y a partir de ahí, en el testamento, pues ver lo que hay o lo que no hay. Cuando esta persona ha hecho testamento y está en el registro de últimas voluntades, ¿qué pasos tiene que dar la familia? ¿Ir al notario, que el notario lo reclame al registro? Claro, lo primero es tener el certificado de fallecimiento. Es lo único que no es una cosa personal y se le da solo al familiar, ¿no? Entonces, con un certificado, o con alguien apoderado especialmente, pero con un certificado de fallecimiento ya se puede ir a la notaría y a partir de ahí ya se puede gestionar todo. ¿Cualquier notario? Sí, cualquier notario. No tenía que ser el que le ha hecho las últimas voluntades, cualquier ¿no? Notario. Para ese trámite, cualquier notario. Una vez en la notaría que se reciba ese certificado de fallecimiento con los datos de la persona, se pide lo que se llaman las últimas voluntades también, se puede reclamar directamente. Esa última voluntad aparecerá, como digo, el listado de testamentos o que la persona no tenía testamento. Si no tenía testamento la persona, entonces va por un lado y si tenía testamento va por otro, que es mucho más rápido. Si no tenía testamento, vamos a lo que se llama el acta de heredero. Para ese acta de heredero si hay competencia territorial. Ahora sí que lo explico más tranquilamente. Y si hay testamento, pues entonces ya directamente se puede hacer la herencia en base a ese testamento. Claro, pero si hay testamento y se puede hacer la herencia, también hay una forma de aceptarla, ¿no? Sí, correcto. O sea, de momento no se puede aceptar. De momento es ver si hay testamento o no hay testamento. Si no tienes testamento, se hace el acta de heredero. Para eso solo basta un interesado, que puede ser un hijo, un cónyuge, un interesado, que va con 2 testigos y tiene que ir, ahora se ha ampliado bastante, al notario, cualquier notario del lugar de fallecimiento de la persona, del lugar donde tenga su último domicilio, también, donde tenga la mayor parte de los bienes, en cualquiera de esos notarios o los colindantes. Eso es lo que tendría esa competencia territorial. Pasa un mes y tal, y ya se declara heredero. Y si hay testamento, pues no hace falta porque ya está recogido en el testamento. Y a partir de ahí es cuando ya gestionamos la herencia. Se gestiona. La herencia. Ahora es cuando llega el momento, de si aceptamos, qué formas hay de aceptar la herencia, eso ¿no? Eso es. Bueno, lo primero, aunque la herencia físicamente, bueno, no físicamente, sino la herencia hay que hacerla con todos los interesados. La aceptación, cada uno puede hacer lo que quiera, puede renunciar, no hace falta que todos los herederos renuncien, puede renunciar uno y otros no, se puede aceptar pura y simplemente o se puede aceptar a beneficio de inventario. Vale. Son estas 3 fórmulas. Por ejemplo, imaginemos que son 3 hermanos y son los 3 herederos, uno dice que no acepta. ¿Cómo le afecta a esa persona? Claro, si no acepta significa que renuncia. Renuncia. Renuncia o repudia la herencia. Si renuncia a la herencia, lo único que tiene que hacer es ir al notario y explicarle, quiero renunciar a la herencia. Es decir, siempre que haya fallecido la persona, no se puede renunciar en vida. En vida no. Mucha gente quiere renunciar en vida. Siempre que tengamos el certificado de defunción, exactamente, que ya hayamos llegado a ese paso. Entonces, yo quiero renunciar a mi herencia, no la acepto, no pasa nada.
La persona renuncia. Ya está, renuncia y bueno, pues no recibe nada y se desvincula de esa herencia. Y ahora los demás hijos que decías tú en tu ejemplo, 2 hijos que quieren aceptar. Vamos a poner 3 casos, otros 3 hijos. Uno acepta pura y simplemente, otro acepta beneficio de inventario y otro que puede aceptar, no aceptar, sino reservarse el derecho a deliberar. A pensarlo, a pensarlo. Vale. ¿Qué significa aceptar pura y simplemente? Aceptar pura y simplemente dice, acepto pura y simplemente. Significa que asume todo lo bueno, por decirlo de alguna forma, los bienes, la parte que le corresponda si no hay testamento, y si hay testamento en función de lo que diga el testamento, pero también asume las deudas. Y entonces es importante, sobre todo, bueno, hoy en día ha cambiado un poco las cosas. Antiguamente quizás las personas mayores no tenían muchas deudas, esa es la verdad, porque tenían una vida de trabajo y todo pagado y la casa en propiedad y tal, pero hoy en día muchas veces pues por los avatares de, ¿no? Pues se avalan a alguna persona, algún hijo, lo que sea, puede ser que tenga alguna deuda, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cada vez entonces es importante saberlo antes de aceptar, o por lo menos tener claro que cuando se acepta pura y simplemente se asume lo bueno, pero también lo malo. Oye, pero las hipotecas, como están asociadas a un seguro de vida, si fallece la persona, pero es por una enfermedad natural, ¿el seguro de vida les cumple? Sí. Les avala, ¿no? Es cierto, no conozco ninguna hipoteca realmente que no lleve asimilado, ¿no? Sí, un seguro de vida, pero puede pasar que pasa el tiempo y deja de pagar la prima, o no se paga y tal, y deja de tener el seguro, no tiene vigor. Si no tiene el seguro en vigor o no está en vigor cuando fallece, pues lo tienes que asumir, claro. Si la deuda es del causante, porque a veces la deuda no es del causante, hay que tener cuidado con eso. Ejemplo, mi hijo pide un préstamo al banco, yo hipoteco mi casa en garantía de una deuda ajena, se puede hacer, en garantía de la deuda de él. Si yo fallezco, la deuda no es mía y por lo tanto no resta, la deuda sigue siendo de mi hijo. Del hijo. Ahora la casa sí estará hipotecada. Claro. La casa sí. Bueno, simple y puramente es aceptando todo lo bueno y todo lo malo. Y todo lo malo, eso es pura y simplemente. Correcto. Luego está la aceptación, pero con... A beneficio de inventario. A beneficio de inventario. Sí. Esto no se ha potenciado mucho y quizás en los últimos tiempos se va potenciando cada vez más, a lo mejor por desconocimiento, no lo sé. Pero bueno, es interesante. La aceptación a beneficio de inventario es lo siguiente. Se va a la notaría y dice, yo quiero aceptar a beneficio de inventario. Es decir, va a haber un inventario, eso sí, sometido a plazos muy rigurosos. De hecho, hay que iniciarlo en un plazo de 1 mes, acabarlo en el plazo de 2 meses, salvo excepciones. Entonces, y hay que hacer citaciones a los acreedores, es decir, las deudas que tenga. Tengo una deuda con el banco, pues hay que decirle al banco, oiga, aquí hay una aceptación a beneficio de inventario, se está haciendo un inventario para que diga algo, a ver si se debe o no se debe. Y entonces, cuando se acepta beneficio de inventario, si se hace todo dentro de las formalidades, que si quieres ahora hablamos de eso, lo que se va a producir es lo siguiente. El heredero recibe bienes, pero no recibe las deudas. Es decir, o mejor dicho, para ser más exacto y riguroso, responde de las deudas que tuviera la persona, el fallecido, el causante, que llamamos, con los bienes, nada más. Nunca va a responder con sus propios bienes. Vale, eso es importante. Decir, que si tiene unos bienes que son 5 y deudas que son 4, recibirá un bien. Sí, porque va a compensar, ¿no? Bueno, se valora y hay una máxima que no falla nunca, es antes de heredar hay que pagar. Entonces, antes de heredar se paga y si resta algo, pues se lo quedará, y si no resta nada, pues o se queda sin pagar algo porque no hay más bienes, pues no. Oye, pues esa es una buena fórmula, es una buena beneficio de inventario, ¿no? Porque tiene algún inconveniente, que es muy importante, en los plazos. O sea, en realidad hay 1 mes desde que se sepa ser heredero para ir a la notaría y decir al notario, quiero aceptar a beneficio de inventario. Si transcurre ese plazo de 1 mes desde que se sepa ser heredero y no se acepta a beneficio de inventario, se acepta pura y simplemente, entonces estamos en el primer caso. Pero en 1 mes, ya sabiendo en casa, como aquí le hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Ya sabemos que antes de 1 mes, si lo tienes previsto así, hay que hacerlo. Luego, ¿qué significa que uno se reserve el derecho a deliberar? Claro, con carácter previo se puede hacer, es decir, igual, estamos en el mismo caso. Vamos a la notaría y digo, mire, quiero reservarme el derecho a deliberar. Y hay 30 días, desde que se sepa ser heredero siempre, 30 días para aceptar pura y simplemente, aceptar a beneficio de inventario o renunciar a la herencia. Ah, vale. Y se forma el inventario igual.
Claro, porque esa persona tiene esos 30 días para ver de qué forma le compensa Eso más es. aceptar, ¿no? Eso es que se forma un inventario, se hace en notaría, se levanta un acta donde aparece primero lo que nos diga la persona. Pues mi padre tenía o mi madre tenía esta casa, tenía en la playa lo que sea. Aparte de eso, pues sí, recuerdo que firmó una hipoteca o tenía esta deuda. Bueno, a partir de ahí... Las cuentas de banco. Eso, cuentas de banco. Bueno, también, no sé, pues vehículos. Sí, sí, vehículos, cualquier, o sea, primero se le pregunta al interesado, pero luego hay una investigación, sobre todo en tema de inmuebles es relativamente fácil. Tenemos el catastro. En el catastro aparece... Sí, es más difícil en los bienes que no son inmuebles. Que no son, efectivamente, claro. sí, porque son más de difícil identificación. O sea, tener un incluso cuadro joyas. o joyas y tal es complicado. Eso es verdad, porque salvo que estén tasadas o estén depositadas en alguna entidad... el anillo de la abuela, de tal, tal. O sea, es que eso es imposible porque se ha podido perder, se ha podido regalar, se ha podido tal. Es muy complicado. Eso es muy complicado, pero con los bienes inmuebles sí. Sí. Entonces ahí se hace una investigación, se hace de la notaría incluso. Nosotros podemos hacer una consulta al catastro por titularidad. También en el registro de la propiedad pues se puede solicitar una certificación de todos los inmuebles que podría tener una persona. Claro, el registro de la propiedad hay en todos los sitios, pero si uno no tiene vinculación con Soria, por decir algo, pues no va a ir al registro de la propiedad de Soria. Si vivía en Estepona, por ejemplo, pues lo normal es ir a los registros de la propiedad de Estepona o, como mucho, en los colindantes, para ver si tenía algo inscrito. Y luego hay otra cosa también importante, que es la posibilidad de solicitar un informe de actividad de la persona en la notaría. ¿Solicitar un informe de actividad de la persona que ha fallecido en notaría? Claro, te explico un poco. Es una herramienta relativamente nueva que tenemos, los notarios, creada con la base de datos que tiene el Consejo General del Notariado. Evidentemente es secreto lo que es el contenido, pero si hay una noticia de que puede haber una póliza, puede haber una escritura en Madrid, no sé, en La Coruña, donde aparezca esta persona, y entonces ya sí, con interés legítimo, por supuesto, se puede solicitar copia al notario que lo tenga en custodia y se puede reconstruir un poco la actividad del fallecido. Es una herramienta importante. Vale, eso también que lo tengamos en cuenta. Para hacer el beneficio, para hacer el inventario, para poder... Pero yo siempre digo, cuando ocurre algo así en tu familia, lo mejor es nada más que pasa el momento del duelo, que tiene que ser, oye, pues un par de días, hay que ir corriendo a notaría e informarse de todo, ¿no? Es importante. No se puede dejar ahí pasar porque estemos mal, porque la persona ha fallecido, que esto es un acto que... Hombre, es que te evitas problemas en el futuro, eso es verdad. Y siempre lo digo, antes de fallecer, como yo digo, la persona también puede tomar esa decisión de ir al notario e intentar arreglar, en fin, lo que tenga o lo que pueda, a través de un testamento, que es lo más sencillo, lo más barato y lo más rápido. Claro, es mucho más rápido que tengamos el testamento. Sí. Una última pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo. Sí, claro. Fernando, si tenemos hijos y queremos desheredar a uno, porque hemos decidido hacer testamento, se puede, pero la legítima nunca, ¿no? No, es al revés. Es decir, nosotros deseamos en legítima, en realidad. En legítima, eso. Es decir, cualquier testador que tenga hijos, cónyuge o ascendiente, hay una parte, ascendiente es padres o abuelos, pero bueno, padre, abuelo, nietos o hijos o nietos, para ser exacto, o cónyuge, cualquiera de los tres, ellos son legitimarios. Hay una parte de la herencia que lo tiene que dejar obligatoriamente. Y es en esa parte donde deshereda a la persona, bien al hijo, al cónyuge o al padre. El padre solo tiene legítima si no existe hijos, persona que no tenga hijos, entonces será el padre, padre o madre. El cónyuge siempre tiene legítima, concurra con uno o con otro, y en los hijos siempre. ¿Y los nietos? Los nietos en vida del hijo, en realidad la legítima, por lo menos la estricta, es para los nietos nada más, para los hijos nada más. Y ahora, para desheredarlo, es decir, para que no reciban esa legítima, es decir, no podemos desheredar a un tío ni a un sobrino, con no nombrarle en el testamento. Sí, porque la legítima no la tiene. Eso es, con no nombrarle, pues efectivamente. Entonces, está diciendo que eso, que para desheredarlo es necesario basarse en una causa, no porque, siempre digo yo, porque no me llame. ¿Y si desheredan a un hijo de la legítima? Claro, la parte que del desheredado iría a sus hijos, salvo que, o sea, a los nietos, para que no entendamos, salvo que los nietos concurran a causa de desheredación, lo cual también es muy difícil, pero es muy difícil. Muy difícil porque si son menores de edad, normalmente se deshereda a un hijo, el cajón desastre, hay varias causas que son muy específicas, pero la mayor, o la que se utiliza normalmente, suele ser por un maltrato de obra o una injuria grave.
¿eh? Entonces, claro, en un menor de edad es muy difícil probar eso, porque si la persona que está deseada dice, no, esto está injusto, no es verdad, no existe esa causa, va a un juzgado, lógicamente, y entonces los demás herederos no lo prueban, en vez de perjudicados saldrá beneficiado, porque se cargará el testamento directamente. Bueno, pues oye, muy interesante esa parte también, que también tiene lo suyo, ¿eh? Es como de película, pero tiene lo suyo. Pues Fernando Bermúdez Mafiote, notario de Estepona, que tiene aquí su despacho en la calle Real, número 85, ahí lo tenemos, en la primera planta. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ti, María José, y gracias a los espectadores. Vamos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros asuntos.